Bueno, aquí estamos hablando del disco precisamente de Natalia Lafourcade, que aquí hay opiniones disímbolas sobre si es buena o mal intento estos covers de canciones de Agustín Lara. A ver, un tema que, bueno, surgió la semana pasada, me parece importante tratarlo, más porque, bueno, Yulma, tú presides la Comisión de Educación y fuiste parte importante de la gestación de esta nueva ley para prevenir la violencia escolar, la violencia en el entorno escolar, ¿no? La ley anti-bullying. Yo situaría el tema así. Es relativamente fácil detectar un problema social y decir, hay que legislar. Les vamos a pedir a nuestros diputados que legislen sobre esto. Bueno, no siempre nos hacen caso, pero a veces sí. Legislan, hacen una ley, hacen su mejor esfuerzo. Entiendo que es una ley que se consensuó ampliamente. Pero como cualquier ley, a la hora de aplicarla a veces pues, no es fácil. Lo que dice la letra de la ley, traducirlo a la realidad. Bueno, es normal y es un proceso de perfeccionamiento, pero me llamó mucho la atención esta actitud del gobernador del estado por un lado, el secretario de Educación también, Eusebio Vega, y los dos líderes magisteriales del CENTE en Guanajuato, que optaron por una especie de descalificación de la ley, al decir que, bueno, pues le carga mucho la mano a los maestros, les pone demasiadas responsabilidades, y que no me parece una reacción institucional. Digo, yo entendería que un ciudadano se queje de que le cobran muchos impuestos y diga lo que sea, porque no tiene acceso a lo que puede tener un político, que es juntar a sus diputados, platicar con ellos, generar una vía donde diga, bueno, pues sí, vamos a corregir la ley, contratar a unos especialistas, ver cómo ha funcionado, si es que ha funcionado, si no. Este complejo mecanismo, que me parece que queda un poco exhibido, ¿no? Mira, la verdad es que yo estoy sorprendida por las declaraciones del propio gobernador, que me parece que digo, el calificativo más acertado que yo puedo tener es que está confundido, porque la ley en ningún momento responsabiliza a los maestros de la violencia, ni en la escuela ni en el entorno escolar. La ley es una ley meramente enunciativa, no es una ley punitiva, pero que me gustaría hacer un poquito de remembranza. Esta ley fue propuesta a través de una iniciativa por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y por el Partido Nueva Alianza. Los dos conjuntamente firmaron la iniciativa. Una iniciativa que me llegó, por supuesto, a la comisión y que en el proceso legislativo como cualquier otra iniciativa, consultamos a quienes pudiéramos decir que son los expertos en el tema o que les puede afectar, tienen alguna opinión un poquito más especializada. ¿A quién se envió la iniciativa para consulta? Se envió al gobierno del estado, y participó el jurídico del gobierno del estado, participó la Secretaría de Educación y el jurídico de la Secretaría de Educación, Procuraduría de los Derechos Humanos, las secciones sindicales. Entonces, es una iniciativa que fue consultada y que remitieron sus opiniones y que fue una iniciativa que fue fortalecida y que derivó en esta ley. Entonces, se aprobó por unanimidad después de todo eso. Así es. Yo lo que creo es que el gobernador aprovechó la oportunidad de que tenían los maestros en el inicio de clases para darles por su lado. Sí, no, pues más que eso me parece que es un tema que no han sabido atender y que lo más fácil fue responsabilizar a la ley y no responsabilizar a la autoridad competente, que es la Secretaría de Educación. La ley es bien clara y menciona que entre los sujetos que están para aplicar la ley está el propio gobernador, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Seguridad Pública, DIF estatales, ayuntamientos y DIF municipales. En ningún momento de la ley, la puede leer cualquiera porque está en el portal de internet del Congreso, en ningún momento dice que los maestros son responsables. Yo tuve la curiosidad de buscar con un buscador de palabras, no aparece la palabra maestro. Ni maestro, ni docente, ni profesor en ninguno de sus apartados. Al contrario, habla de quiénes son los responsables del tema de prevenir y habla también de que, por supuesto, es la autoridad, es la estructura administrativa de la propia Secretaría y en su conjunto la sociedad, porque habla de que si alguna persona se da cuenta de que se está suscitando algún tipo de violencia en la escuela o en el entorno, tiene que denunciarlo y existe un protocolo de denuncia. Entonces, pues a mí me parece que el gobernador, en lugar de voltear a ver la ley y responsabilizar a la ley, tiene que voltear a ver a su secretario y a la secretaría, porque es evidente de que ha habido omisión y que ha habido negligencia en la atención y en la prevención. O pasmo también. Y hay un ejemplo bien claro y bien reciente, Arnoldo. Cuando concluyó el pasado ciclo escolar, después los maestros se quedaron creo que 2 o 3 días a una supuesta capacitación. Una capacitación que fue dada por propios maestros. O sea, fueron replicadores de lo que alguien les dijo en la secretaría. O
O sea, si la Secretaría hubiera asumido su responsabilidad, hubiera enviado a especialistas en el tema de violencia para dotarles a los maestros de las herramientas necesarias para atender y para prevenir la violencia en las escuelas, o al menos abogados de su jurídico que fueran a explicar la ley. Sin embargo, fueron los propios maestros quienes replicaron la ley. Entonces me parece que ahí hay una falta muy delicada, que la propia Secretaría no está asumiendo su responsabilidad. Está pendiente en el Congreso, en la comisión, la comparecencia del propio secretario, precisamente porque previo a esto, evidentemente ha habido una serie de conflictos y que se ha visualizado más a través de los medios ciertos casos, los cuales tenemos la información de los propios familiares, de la Asociación Estatal de Padres de Familia, donde no ha habido atención ni siquiera a quienes han sufrido casos de violencia, pero tampoco a quienes han sido agresores, porque estamos hablando de niños. Y en ese sentido, pues bueno, es muy claro que la Secretaría no ha sido negligente en la atención de estos casos, y también en aquellos que pueden constituir un delito, como son los casos de abuso sexual, que la ley anti-bullying no responsabiliza ni penaliza. Para eso hay un código penal cuando hay conductas que se pueden encuadrar en un delito. Entonces, es de verdad, la ley es meramente enunciativa. O sea, si le modificas algo a la ley no pasa nada. Pues es que yo le busco, el tema es por supuesto, cómo se aplica. Es perfeccionable, es perfectible esta ley y cualquier otra ley, porque las circunstancias de la sociedad van cambiando. Pero de verdad la revisas y en ningún momento, a lo mejor lo que le salta es el tema del entorno escolar, pero a mí me parece que hay la naturaleza del entorno escolar es porque dotarles de seguridad precisamente a los alumnos que van que transitan hoy lo platicamos, a su escuela. Hay transporte escolar, hay viajes escolares, hay todo un entorno. Los niños salen a hacer visitas bajo la supervisión de maestros, ¿no? Pero aparte de eso, el origen de que sea el entorno, sino como dijo Márquez, la seguridad para el entorno, a 5 cuadras de la escuela, que yo digo que ahí caricaturizó un poco las cosas. Y la seguridad para el entorno, inclusive la propia ley habla de que se tiene que crear una red que tiene un órgano estatal, que por cierto tuvimos que solicitar que sesionara extraordinariamente para que se atendieran estos casos que se estaban suscitando en medios, y hay órganos municipales, y entre los órganos municipales hay un integrante de seguridad pública municipal, no para que seguridad pública municipal está dentro de la escuela, eso es evidente, es para que genere un entorno escolar seguros, para que los niños lleguen seguros a la escuela. Por eso no la ley es entorno escolar. Que yo no monopolice. Porque tiene un amplio conocimiento del tema esta mesa. No, a mí me parece que en este tema no podemos ver cómo nos zafamos de la bronca. Eso es lo único que no podemos permitirnos como sociedades, cómo nos zafamos de la bronca, o que algún actor que tenga responsabilidad preventiva o de sanción o de políticas públicas o de lo que sea, se zafe. O sea, responsables podemos ser todos, los padres de familia, desde luego los maestros tendrán su papel y tienen su papel. De pronto también nos hemos topado con modificaciones en los valores y en las conductas que tenemos que ir revirtiendo. O sea, el respeto al maestro, muchas cosas que de pronto las han puesto en caricatura, en donde el maestro va a dar las calificaciones y los papás voltean y regañan al niño, ¿verdad? Porque trae un 5. Y ahora los papás los maestros dan las calificaciones y el papá regaña al maestro porque cómo le puso un 5 al niño. Entonces, creo que eso evidencia mucho de lo que ha pasado en la sociedad, pero de entrada creo que la ley, como bien dice Yulma, es una ley enunciativa que promueve y propicia la coordinación y la construcción de un entorno escolar, pero que las obligaciones para mantener la seguridad son las mismas que ha habido siempre. Los maestros tienen la obligación, los directores tienen ciertas obligaciones y el Estado tiene lo propio, y no nos podemos zafar. Este es un problema grave, es un problema que tiene, claro, bases sociológicas, que yo creo que hay gente que puede estudiar qué está pasando, por qué estas escaladas de violencia, por qué los modelos violentos están predominando tanto, pero zafarnos así es que la ley no sirve. No, es que ninguna ley sirve para modificar la vida social si no viene acompañada de políticas públicas. Ninguna ley, por sí misma no.
Así es. Y una vez que está promulgada, yo creo que ya no se vale opinar Y sobre firmada ella, por el ¿no? gobernador, Sí. porque fue el que la publicó. Raquel. Yo creo, como bien dicen, esta es una ley totalmente enunciativa que establece una serie de principios para garantizar un entorno libre de violencia en la escuela. Establece responsables con atribuciones muy específicas cada uno de los responsables. El primer responsable es el gobernador, sigue la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública, de Salud, DIF, los que ya dijo Yolma. Pero también municipios. Pero también a mí lo que me parece interesante es que esta ley solamente es preventiva más que correctiva, no trae sanción alguna, ni siquiera hace la remisión a las otras leyes, simplemente establece quién debe propiciar las políticas públicas, quién las capacitaciones, contiene una serie de declaraciones como todas estas leyes para prevenir la violencia, porque por eso son preventivas, para garantizar un entorno no violento. La única responsabilidad, y eso es un artículo, dice responsabilidades, así lo denominan en su epígrafe, es que el director de la escuela, una vez que reciba la noticia de un hecho violento, debe seguir un procedimiento dándole aviso a las autoridades correspondientes. Es el acto que le genera una responsabilidad directa en la ley. Fuera de ese acto no hay otro específico, pero por supuesto que hay una responsabilidad civil y penal si sucede algo grave dentro de la escuela. El propio Código Civil señala esa responsabilidad invigilando. Si yo no vigilo a aquellos que tengo bajo si soy padre, bajo mi patria potestad, si tengo un taller, si tengo una escuela, los tengo que vigilar, y si por mi falta de vigilancia cometen un daño a otro, lo tengo que reparar. Entonces, eso está previsto en las leyes siempre, no es una situación, desde el derecho romano están estas responsabilidades, entonces no es algo nuevo, pero la ley concreta de la que estamos hablando, que garantiza un entorno en la escuela libre de violencia o que está hecha para este objeto, pues es enunciativa, tiene principios, o como diríamos, no tiene dientes esa ley, claro. Otras son las que la tienen, entonces… Que es correcto, pues, ¿no? Es correcto, porque ese es su objeto, su finalidad. Es una ley correcta por el objeto y la finalidad y los principios que la rigen, o sea, no tiene más que prevenir y garantizar que el ambiente no sea violento. Y los maestros lo único que tienen es, en cuanto yo tenga la noticia, notificársela o comunicársela al director, el director hará el trámite correspondiente y ya se investigará, pero no es la inacción. Y sentirse más responsable de lo que la ley le da, la responsabilidad la tienen desde el momento en que son maestros, fuera de esa ley, existiera o no existiera la ley. Claro. Sí, sobre todo me preocupa una cosa, me preocupa el lenguaje que usa de pronto el gobernador, porque el gobernador es una gente dotada de una autoridad, y que él diga que la ley se excede es un calificativo fuerte, ¿no? Descalifica mucho una serie de trabajos, incluyendo los suyos propios, ¿no? Pero si él está expresando esto, porque lo expresa hoy, la promulgación de las leyes es parte de su competencia. Y hay que revisarlas. Y hay que revisarlas, por eso tienen el derecho de veto. Claro. Por eso participaron en el proceso, Betty, se les consultó. Pero vamos a suponer que al propio gobernador no se le informó, o desde la visión del gobernador se excede la ley. Bueno, tendría que regañar a su director jurídico que le dijo que estaba bueno. Debió de haberla revisado. Y bueno, en tiempo de Ramón Martín Huerta hubo un veto a una ley que él consideró que no debía de promulgarse, y la vetó. No solamente hizo veto de cajón, ¿verdad? No la metió al cajón, la vetó. ¿Tú recuerdas ese? Yo recuerdo otro veto, cuando el Congreso de Guanajuato, de mayoría priista en esa época, quiso regular los viajes del gobernador Fox y que le pidiera permiso al Congreso, y también vetó esa ley. Exactamente. Eso se ha ejercido, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí lo que a mí me queda muy claro es que la mayor parte de la ley, cuando tienen dientes, cuando son normas que conocemos como normas perfectas, es decir, que describen una conducta o una situación e imponen una sanción al no cumplimiento de las responsabilidades que derivan de la ley, bueno, ahí esas sí tienen dientes, ¿no? Esta no tiene dientes, pero es una ley que puede tener puede incidir favorablemente en la sociedad si se hace vigente, pero solo a través de la implementación de las políticas públicas que esta misma ley quiere promover. ¿Sí? Y no es nada más conductas individuales o colectivas de quienes están involucrados o inmersos
en la escuela, sino va mucho más allá. Entonces, bueno, ciertamente es lo que llamaríamos norma imperfecta, no tiene sanción, pero sí tiene un objeto de transformación social y por lo tanto es derecho. Y si no fue vetada en su momento, es porque entonces alguien no hizo su tarea. Incluso si mañana presentaron una iniciativa para reformarla, en vía de mientras la tienen que cumplir. Así, por supuesto, es ley vigente. Vamos a regresar después de la pausa para hablar pues, de lo que ya constituye un escándalo, ¿no? Estamos a un año casi prácticamente de las elecciones y ya tenemos campañas. ¿Les parece? Sí. Vamos a un breve corte.